Buen día para todos, buenas tardes en España. Bueno, vamos a comenzar con la defensa del proyecto de investigación e innovación en ingeniería estructural, cuya tesis se titula Incidencia de la orientación y distribución de fibras en el comportamiento de losas elevadas, ejecutadas con hormigón reforzado con fibras de acero. Realizada por los estudiantes Diego González Franchi, Guzmán Ripe y Viviana Sfeir. El tutor es el doctor ingeniero Luis Segura. El tribunal está formado por la doctora ingeniera Ana Blanco, ingeniero Diego Figueredo, doctor ingeniero Atilio Morquio y yo, Agustín Spalvier. Bueno, este es el proyecto de fin de carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay. El tribunal ya leyó el documento de tesis que fue presentado hace ya varias semanas por los estudiantes. Y bueno, y ahora los estudiantes tienen 30 minutos de presentación, en donde luego el tribunal hará preguntas y comentarios acerca del documento de tesis escrito y de la presentación. Y después se van a abrir preguntas al público que le pueden hacer a los estudiantes. Finalmente el público se va a retirar, y los estudiantes también, y vamos a quedar el tribunal con el tutor para comenzar el fallo. Bien, así que si no hay preguntas de procedimiento, arrancamos con la presentación. ¿Les parece? Bueno, impecable, Agustín. Bueno, yo me voy a mutear y los dejo que presenten. Bien. Adelante. Bueno, muchas gracias Agustín, y de paso ya en nombre del equipo agradecerle a todos los que se tomaron un tiempo para participar de la defensa. Bueno, para comenzar a lo que sería en nuestra defensa, le vamos a presentar lo que es el desarrollo de la exposición. En primer lugar le vamos a dar una introducción al tema, luego pasamos a lo que sería el tema de losa estructural, luego los testigos extraídos de esta losa, en cuarto lugar lo que es el modelo computacional, y por último las conclusiones obtenidas en el proyecto. Para comenzar, quizás algunos se pueden estar preguntando qué es el HRFA, y el HRFA es el hormigón reforzado con fibras de acero, y en particular durante nuestro proyecto, cuando nos referimos a HRFA estamos hablando de un hormigón que tiene como único refuerzo las fibras de acero. También nos podemos preguntar el por qué utilizar este material, y la respuesta sería que la utilización del mismo trae consigo muchísimas ventajas. Podemos tener ventajas del tipo estructural, que son, por ejemplo, tener mayor tenacidad, tener una buena redistribución tanto de esfuerzos como de fisuras, tener una mejora en lo que es el tema de abrasión e impacto. Y también cabe destacar que podemos llegar a igualar lo que serían los esfuerzos tomados por una losa o un elemento de hormigón armado con el HRFA. También lo que tenemos son ventajas constructivas que desde este punto tenemos reducción de tiempos, reducción de mano de obra y baja utilización de equipo. Todas estas ventajas se ven reflejadas en lo que sería un análisis económico. Tomando como base una losa de hormigón armado, en la tabla se les presenta lo que es la comparativa con este material, y si bien los materiales podemos observar que son un poco más costosos, en el resto de los rubros tenemos un ahorro bastante importante. Pasando a lo que serían los antecedentes de nuestro proyecto, lo que pueden ver en la imagen superior derecha es la primera losa elevada construida en Sudamérica con HRFA. Esta losa fue construida en el año 2018 por un grupo anterior al nuestro. Como les mencionaba, si bien es la primera losa elevada en Sudamérica, en el mundo ya se han hecho numerosas losas y distintos estudios sobre este tema, y podemos ver en la parte izquierda lo que sería una losa a escala real que se realizó con HRFA, y luego pasó a ensayarse con una carga puntual con el fin de poder caracterizar el material. También tenemos lo que sería en la parte inferior una losa que se hizo a escala reducida, y luego se ensayó tanto a carga puntual por un lado como a carga distribuida por el otro, que pueden observar en la imagen que tiene bolsas de cemento encima. También se puede ver en la imagen de la derecha inferior un edificio construido con HRFA. Todos estos estudios a nivel mundial, al igual que el nuestro, tienen como un objetivo en común,
que es estudiar el material y desarrollarlo para poder utilizarlo en elementos estructurales que tengan una alta responsabilidad estructural. Pasando a lo que son los objetivos que nos planteamos, tenemos por un lado determinar la incidencia de la orientación y distribución de fibras en el comportamiento de la losa, y por otro, modelar la estructura considerando el comportamiento no lineal de este material. Pasando ahora a lo que sería el punto número 2 de losa estructural. Como le mencionaba, la losa fue tomada como base para nuestro proyecto y fue elaborada en el año 2018. Lo primero que se realizó para poder construirla fue realizar una dosificación del material. Como podemos destacar, la cuantía de fibras utilizadas fue de 90 kilos por metro cúbico, y las fibras las podemos observar en esta imagen, donde tienen un tramo central recto y en los dos extremos tienen forma de gancho que permiten un mejor anclaje. También lo que se puede destacar es que las fibras fueron el último elemento a introducir en la mezcla, y que el hormigón que se logró para poder hormigonar fue un hormigón autocompactante. En la imagen en el video de la derecha inferior podemos observar lo que fue el hormigonado de la losa, y se puede destacar una de las ventajas que hablábamos, que es que solamente un operario ya puede realizar todo el hormigonado. También se destaca el tiempo de hormigonado, que fue de 4 minutos 38 segundos, lo que refleja el poco tiempo, y la losa tenía las medidas de 620 por 620 por 013, lo que da 5 metros cúbicos de hormigón aproximadamente. A la par de lo que fue el llenado de la losa, se realizó también el llenado a pie de losa de distintas probetas para poder luego ensayarlas y caracterizar el material. Pasando ahora a lo que sería el ensayo de la losa. Este consiste en una carga puntual aplicada en uno de los, disculpen que se pasó, en uno de los paños, y luego se repitió el ensayo en un paño diametralmente opuesto. En lo que consistió el ensayo fue en realizar distintos escalones de carga y descarga, durante el cual se fue tomando distintas medidas, tanto de flecha en distintos puntos de la losa como del patrón de fisuración que en ella se iba generando. Lo que pueden observar en la imagen de la izquierda es el dispositivo de carga, el cual consta de un gato hidráulico que está ubicado en el centro del paño y cincha de 4 lingas que están ancladas al suelo con el fin de poder introducir la carga. También podemos observar lo que son perfiles de aluminio que están fijos a los pilares, y de esta manera se podían colocar distintos dispositivos para poder medir la flecha en los puntos interesantes de la losa. En el video de la derecha inferior lo que podemos observar es el descenso de uno de los puntos, se ve un comparador funcionando, el descenso de uno de los puntos mientras se estaba realizando uno de los escalones de carga del ensayo. Pasando a lo que sería los resultados del mismo, podemos observar en la imagen de la izquierda la gráfica carga-flecha de este ensayo, realizado en un punteado fino para el paño número 2 y en un punteado un poco más grueso para el paño número 3. Podemos ampliar también, se ve la ampliación de los primeros 10 milímetros con el fin de poder ver el tramo inicial del material, y se puede ver que tiene en un comienzo un comportamiento elástico lineal hasta aproximadamente los 90 kN en ambos ensayos, donde ahí fue que se observó una de las primeras fisuras en la losa. Luego lo que se observa es un tramo de endurecimiento, donde la losa toma cada vez una carga mayor, hasta la carga máxima, y luego un tramo de ablandamiento hacia el final del ensayo, donde la losa tiene grandes deformaciones a menor carga que la carga máxima. También se puede destacar que el ensayo se detuvo para una flecha en el orden de 2 y 3 veces lo que fue la flecha máxima, y aún se tenía una carga del 80 o 90%, lo que era la carga máxima. Esto lo que nos muestra es la gran ductilidad que tiene este material al ser utilizado. También se puede ver una gran diferencia entre ambos ensayos, donde el ensayo del paño número 2 soportó una carga máxima de 212 kN aproximadamente, y el paño número 3, 156 kN. Esta diferencia se la atribuimos, además de posibles errores experimentales, a lo que sería una diferencia en el espesor de los paños que se encontró, y a una posible diferencia en la distribución de la fibra. Pasando a lo que es la imagen de la derecha, tenemos el diagrama carga-desplazamiento de distintos puntos considerados en la losa. Todas las gráficas están a una escala igual, con el fin de poder compararlas entre sí, y como era de esperarse,
el punto número 3, que está cercano al punto de aplicación, fue el que obtuvo, que es la gráfica de arriba, es el que obtuvo un desplazamiento mayor en el orden de los 64 milímetros. También algo a destacar es que era de esperarse que los comparadores, el número 4 y 1, y el número 5 y 6, entre sí, tuvieran un desplazamiento similar por el motivo de que tienen simetría de estructura y de carga entre ellos. Y se puede ver en la gráfica de ellos que realmente fue lo que nos dio, y que se comportan de manera similar. Pasando a otro de los puntos que les mencionaba que se fue relevando durante los escalones de carga y descarga, fue el patrón de fisuración. Como pueden observar, en la cara inferior tenemos dos tipos de fisuras, lo que son fisuras principales y secundarias, que se diferencian entre sí por la apertura de sus fisuras, de la fisura, y son todas fisuras radiales que salen del punto de aplicación de la carga hacia los apoyos, hacia los paños adyacentes. En la imagen de la derecha lo que podemos observar es el punto de aplicación con las fisuras que se generaban. Por otro lado, en la imagen de la izquierda, lo que tenemos es la cara superior de la losa, donde tenemos tres tipos de fisuras. Por un lado, fisuras de retracción, que se generaron en el momento de hormigonado de la losa. Luego, lo que son fisuras reflejo, que son las fisuras de la cara inferior, que sobrepasan el espesor y se ven en la cara superior. Y luego bandas circulares que se generan en torno al paño ensayado. Todas este patrón de fisuración que se logró registrar era esperable y era tal como lo habíamos estudiado en distintos artículos. Bueno, como conclusión parcial de lo que fue esta primera etapa, podemos decir que se logró realizar el ensayo de forma correcta, teniendo buenos resultados. Logramos la repetitividad entre los dos ensayos, que es algo importante. También podemos destacar el comportamiento, que era esperable de la losa, en el cual tuvimos un tramo elástico lineal, luego un tramo de endurecimiento, y luego el tramo de ablandamiento. También pudimos registrar el patrón de fisuración de forma correcta y tener buenos resultados, y la ductilidad del material fue demostrada, y se puede ver en la imagen de fondo lo que sería la flecha que teníamos en uno de los escalones. También, para bajar un poco a tierra lo que fue la carga máxima de la losa, podemos ver que la carga máxima fue en torno a los 21 automóviles colocados todos sobre el punto de aplicación de la carga. Bueno, ahora los dejo con Viviana, que les va a hablar sobre los testigos extraídos de la losa. Bueno, muchas gracias, Diego. Vamos a continuar la presentación con el capítulo 3 del proyecto, que corresponde a los testigos de la losa. Una vez realizados los ensayos a la losa, procedimos a la extracción de los testigos. Para ello procuramos que los mismos fueran lo más sanos posible, estuvieran lo menos alterados posible. Entonces lo que hicimos fue cerciorarnos de que no presentaran fisuras aparentes en ninguna de sus caras. La ubicación de los testigos extraídos la podemos ver en los recuadros en azul, tanto donde están en la cara superior como en la inferior. La geometría de los testigos extraídos fue de 15 centímetros de ancho por 60 de largo, con el espesor proyectado de la losa de 13 centímetros, que una vez que relevamos los testigos vimos que el espesor no era así, no era constante en la losa, sino que variaba, y determinamos un espesor promedio para el paño 1 de 13,9 centímetros, mientras que para el paño 4 fue de 12,5 centímetros. Como bien mencionó Diego, el hormigón utilizado fue autocompactante, lo que genera una segregación de las fibras en la parte inferior de la losa. Entonces, con el fin de cuantificar este fenómeno, lo que hicimos fue realizar un conteo de las fibras, tanto para los testigos sin alterar, como vemos en la imagen superior, como para las fibras en la sección de rotura, como se ve en la imagen inferior, luego del ensayo a flexión. Lo que hicimos fue dividir los testigos en tres franjas, superior, media e inferior. La superior siempre corresponde a la más cercana a la cara real de la losa. Los resultados que obtuvimos los podemos ver a la derecha de cada testigo, en color celeste la cara superior, azul los valores para la cara media, y en azul oscuro la cantidad de fibras para la franja inferior. Con estos datos realizamos un test estadístico, y el resultado que arrojó el mismo fue que la diferencia era estadísticamente significativa entre las tres franjas,
y que efectivamente se concentraban mayor cantidad de fibras en la franja inferior. Luego la media y la superior, la que contiene menor cantidad de fibras. Contamos manualmente más de 24.000 fibras. Otro método que utilizamos para el conteo de fibras fue el ensayo inductivo, que lo adaptamos a la geometría de nuestros testigos. Como se ve en la imagen superior, utilizamos la bobina, el voltímetro, y lo que hicimos fue ir midiendo la variación de inductancia a lo largo del testigo cada 5 centímetros y descartamos los 15 centímetros extremos de cada testigo. Los resultados que obtuvimos los podemos ver en la gráfica superior. Las curvas representadas en color gris son los resultados individuales para cada testigo, y en color azul es el resultado promedio de los testigos. Vemos que para el resultado promedio hay un tramo central bastante grande y constante, mientras que para los resultados individuales se ve una gran desviación. Esto es debido a que región a región varía la cantidad de fibras. Además, quisimos determinar de alguna manera un testigo patrón, que lo realizamos con Espumaplast y con la cuantía real que tiene la losa, de 90 kilogramos por metro cúbico, y realizamos las mismas mediciones que para nuestros testigos. El resultado que obtuvimos lo vemos en la gráfica inferior, es el representado por la curva en línea punteada, y vemos que, excepto por los extremos, en el resto del testigo, el valor es constante, que tiene la misma cantidad de fibras a lo largo del testigo, y se asemeja bastante a nuestro resultado promedio. Como vimos, determinamos que la mayor cantidad de fibras se concentraban en la cara inferior de la losa. Entonces, para ello, realizamos un ensayo a flexión, pero ensayando a los testigos en distintos sentidos. Primero, aclarar que el ensayo a flexión fue no normalizado debido al no uso de entalla, por la geometría que presentaban nuestros testigos. En la imagen inferior a la derecha, vemos que la carga aplicada fue centrada, que los apoyos se encontraban a 25 centímetros del centro. Utilizamos 4 LVDT para determinar la flecha de cada testigo, y a su vez para medir el desplazamiento longitudinal. Vemos en el video que se está reproduciendo la generación de fisuras durante el ensayo. Al comienzo vemos que se generan varias fisuras, pero luego es una la que se propaga y que sigue aumentando su ancho, que es la fisura principal. Respecto a los sentidos de entallo de los que les hablaba, determinamos para el que nosotros llamamos positivo, de forma de representar el comportamiento real de la losa, con la fibra inferior más traccionada, el momento al que llamamos negativo, que es el opuesto a este, el que tiene las fibras superiores más traccionadas, y fue de forma de representar la zona cercana a los pilares, y además los ensayamos lo que llamamos momento medio, que son los testigos de canto. Los resultados que arrojó el ensayo a flexión son los que vemos en esta diapositiva. En la figura superior vemos cómo va variando el comportamiento de nuestros testigos frente a la carga aplicada. Vemos que en general es cualitativamente similar para todos los testigos, que en el primer tramo que hicimos zoom, que se puede ver a la izquierda, se da un comportamiento elástico, lineal, hasta la primera fisura. Luego tenemos un tramo de endurecimiento hasta la carga máxima, y luego una pérdida de rigidez. Vemos la gran variabilidad de estos resultados, se la asignamos nosotros al no uso de entalla, debido a que la probeta puede elegir por dónde fisurar, por la zona más débil, y a su vez a la gran cantidad de geometrías de testigos que teníamos. Vemos que los testigos que soportan más carga son los ensayados a momento medio. Para de alguna manera eliminar este factor geometría, realizamos un estudio a nivel material, donde analizamos qué sucedía con la tensión versus la flecha. La tensión la calculamos según lo establecido con el código modelo.
En la gráfica inferior vemos en pequeño el resultado de todos los testigos, y abajo, en grande, hicimos simplemente un promedio de los resultados medios, positivos y negativos, y vemos que igualmente los que siguen tomando mayores valores son los medios. Además, como resultados auxiliares, decidimos comparar los dos métodos de conteo que realizamos para las fibras, el inductivo en la región media y el conteo manual, digamos, a la sección de rotura, que es la primera gráfica que se ve a la izquierda. Vemos que el R cuadrado se aleja bastante de 1, y eso se lo asignamos de alguna manera a que estamos comparando una región versus una sección. Además, quisimos ver qué sucedía con la tensión residual versus los dos métodos de conteo que realizamos. Vemos que el R cuadrado es un poco más cercano a 1, y que se cumple que la relación es creciente lineal para ambas variables. Como resultado parcial de este capítulo, decimos que efectivamente las fibras se concentran en la franja inferior, que si bien no contábamos con las geometrías para realizar un ensayo normalizado de flexión, lo pudimos realizar y obtuvimos resultados bastante representativos, que son los testigos ensayados de canto, los momento medio, los que toman mayores esfuerzos, mayor fuerza, mientras que no establecimos una diferencia entre los positivos y negativos, que se comportan de manera similar. Y ahora lo dejo con Guzmán para el siguiente capítulo. Bueno, muchas gracias, Vivi. Me toca a mí hablar de los modelos computacionales. Tal como dijo Diego, obtener un modelo que simule el comportamiento experimental de los testigos es uno de los objetivos principales de nuestra investigación. Y voy a tener que presentar para empezar un coeficiente llamado K, que define el código modelo. La capacidad del material está definida por el código modelo a través de ensayos realizados a probetas normalizadas llenadas a pie de losa. La orientación de las fibras en el plano de la fisura toma una importancia muy grande en lo que tiene que ver con la resistencia de los elementos. Es por ello que tomar que la orientación de las fibras en una probeta con respecto a lo que sucede en una losa nos podría llevar a resultados que no son reales. La orientación de las fibras en una probeta llenada a pie de losa es bastante buena respecto al plano de fisura, y se considera que eso toma un valor K. Para los demás elementos se penaliza la resistencia tomando un K mayor que 1 y dividiendo entre la resistencia. Lo que podemos ver a la derecha es el flujo que tiene una fibra cuando no tiene restricciones. Es decir, la fibra en el flujo de hormigón va a ir rotando. Abajo lo que podemos ver es la ecuación constitutiva que vamos a utilizar a tracción para todos los modelos que vamos a hacer y presentar acá. Y vemos valores arbitrarios para el coeficiente K. Vemos que a medida que tomamos coeficientes K mayores a 1, la resistencia disminuye. Cabe resaltar que se podría tomar un K menor que 1, eso querría decir que la orientación de la fibra sería mejor al de las probetas, pero esto no suele suceder. El primero de los modelos a presentar es el modelo de losa, la losa que ensayamos experimentalmente. Se hizo un modelo de elemento superficial, con 9 apoyos, en el cual se solicita un descenso en el centro de uno de sus paños. A la derecha podemos ver el desarrollo de la flecha vertical y la deformación principal en el plano de la losa. Vemos la coherencia de los resultados con la continuidad de la flecha vertical y la misma anulándose cerca de los pilares, y además la concentración de las deformaciones en la franja en la cual Diego había dicho que se encontraban las fisuras principales. A la izquierda abajo podemos ver una gráfica en la cual se comparan los resultados experimentales y numéricos. El valor K igual 1,4 representa el comportamiento del paño número 2, mientras que el valor K 2,2 representa el comportamiento del paño número 3. Es importante resaltar que estos valores de K se obtienen para cuando se hace un modelo con una altura de losa de
13 centímetros, y sabemos que una de las razones por las cuales se da la diferencia entre paños es el espesor que tienen cada uno. Por lo tanto, quisimos eliminar la influencia de los espesores, correr nuevos modelos, uno con altura 13,9, otro con altura 12,5, lo que obtenemos son valores K que se acercan entre sí, pero de todos modos seguimos viendo que el paño número 2 tiene un mejor comportamiento que el paño número 3. Pasando al modelo de los testigos, lo que se hizo en este caso es un modelo de cuerpo sólido, apoyado en 2 puntos y con carga al centro. A la derecha vemos el desarrollo de la flecha vertical y de la tensión normal. La coherencia de los resultados está expresada en la continuidad de la flecha vertical, y la tensión normal, con presiones concentrándose en la parte de arriba de la sección central, y tracciones concentrándose en la parte de abajo de la sección central. A la izquierda podemos ver una gráfica en la que se muestran los resultados para los testigos de altura 13,9. Los resultados para los testigos con otras geometrías son bastante similares. De esto se puede expresar que la forma es cualitativamente similar entre modelos numéricos y los resultados experimentales. Podemos ver que los modelos numéricos subestiman la capacidad dúctil del material, y que para poder encontrar un valor K que represente el testigo con mayor capacidad y el de menor capacidad, tenemos que trabajar con Ks bastante distintos entre sí. Si consideráramos los promedios de todos los K que se obtienen para todas las geometrías, podríamos decir que para los testigos positivos y negativos el valor K representativo es de 1,6, mientras que para los testigos medios es de 1,3. Esto respalda lo que había mostrado Vivi antes, de que efectivamente los testigos ensayados de canto son los capaces de tomar mayores fuerzas. De modo de bajar a tierra los modelos que hicimos y ver las potestades del material, tomamos una aplicación hecha por Maturana y su grupo de investigadores en 2014, e hicimos algunas modificaciones a la planta estructural. Prescindimos de huecos y voladizos, los pilares los modelamos como apoyos puntuales, se prescinde del emparrillado que Maturana colocó en el paño de mayores dimensiones, y se reduce el espesor de 30 a 25 centímetros. En cuanto al material, trabajamos con una cuantía menor, la nuestra es de 90 kilogramos metro cúbico, y aumentamos la esbeltez de las fibras, trabajando con 65 en lugar de 38,5. A la derecha abajo podemos ver el desarrollo de la flecha en la mitad de la losa. Vemos que el punto de mayor descenso corresponde al centro del paño de mayores dimensiones. Lo que podemos ver a la izquierda abajo es la ecuación constitutiva adoptada. Vemos que para pasar de un valor K para resistencias promedio, luego pasarla a característico, luego a diseño, y por último penalizar con el coeficiente K, perdemos bastante resistencia cuando estamos queriendo diseñar. Para ver un poco los resultados, el primero que nos fijamos fue el estado límite último. El código modelo determina que cuando las fibras son el único refuerzo que se utiliza en el hormigón, se tiene que cumplir con una de estas dos condiciones. La deformación última tiene que ser mayor o igual a 20 veces la deformación en servicio, o la deformación en el pico tiene que ser mayor o igual a 5 veces la deformación en servicio. La imagen a la derecha fue extraída del código modelo y muestra la definición de los parámetros que estamos hablando. Si nosotros pedimos al modelo que vaya cargando a la losa con una sobrecarga uniformemente distribuida, y vamos viendo cuál es la deformación o el desplazamiento en el punto de mayor desplazamiento, obtenemos la gráfica que se ve abajo a la izquierda. En ella están resaltados 3 puntos notables: el desplazamiento en servicio, el desplazamiento en diseño y el desplazamiento en el pico. Vemos que se cumple con el estado límite último, ya que el desplazamiento en el pico es mayor a 5 veces el desplazamiento en servicio, y que la carga de diseño es menor a la carga en el pico. Respecto al estado límite de servicio, lo que nosotros nos fijamos fue que se cumpla con el estado límite de deformación. Buscamos que no se pierda la integridad de elementos constructivos, y que no se pierda la apariencia de la obra, utilizando los límites que indica el código técnico de la edificación. Haciendo una hipótesis de entrada de carga usual para edificios de vivienda, y además suponiendo que a largo plazo el hormigón se comporta del mismo modo que un hormigón armado,
Interpretando las imágenes que aparecen en la diapositiva, podemos llegar a que se cumple con el estado límite de servicio. El resultado es entonces que con fibras más esbeltas y un modelo más preciso, podemos obtener una losa de menor espesor y prescindir del emparrillado. Por último, hablando un poco de las conclusiones de nuestro trabajo, vemos que efectivamente las fibras se concentran en la parte inferior de la losa. Es decir, que con la geometría que nosotros trabajamos y la tecnología del material, eso hace que las fibras se concentren en la parte de abajo. Nosotros estudiamos de distintas formas los testigos, cargándole en distintas posiciones, para ver si efectivamente el tema de la distribución de las fibras tenía una influencia en la resistencia. Pero la realidad es que no encontramos una influencia. Por lo tanto, determinamos que la cantidad de fibras en la sección de rotura tiene una influencia mayor que la distribución en nuestro caso de estudio. Encontramos un K promedio para las losas de 1,90 y obtuvimos un resultado que no podemos explicar, que los testigos tienen un K menor al de la losa, es decir, que los testigos son capaces de tomar mayores esfuerzos que la losa. Esto se debe investigar a futuro. Por último, pudimos hacer una aplicación teórica en la cual bajamos a tierra los modelos que habíamos desarrollado y pudimos probar que efectivamente podemos utilizar este material en alguna aplicación real. Resta nada más que agradecer a todos aquellos que formaron parte de esta investigación de alguna manera u otra y que aparecen en esta última diapositiva. Muchísimas gracias.